Tras el asesinato del cantante Fede Dorcas, la noche del jueves 9 de octubre, mientras Este viajaba... es el último momento de Fede Dorcas, un jueves de octubre, cuando parecía que su vida por fin iba a despegar frente al público mexicano, el destino le cerró el telón en una avenida que nunca debió convertirse en escenario. Horas antes, había cruzado los pasillos de Televisa San Ángel con la certeza de un debut inminente. El nombre de Fede circulaba en el matutino, su presencia estaba confirmada, y la pista de baile parecía el portal hacia otra liga. Ese mismo día, su historia cambió para siempre. Lo que nadie cuenta con calma porque duele es la paradoja que envolvió sus últimas horas. Un artista que venía de abajo, preparado para conquistar nuevas audiencias, quedó atrapado entre rumores, versiones encontradas y la frialdad de un expediente. ¿Ataque directo? ¿Un intento de robo que se torció? Las autoridades aún no entregan una verdad cerrada, y en esa grieta nace nuestro relato, el de un joven que dejó de respirar en la vía pública cuando estaba a punto de volverse costumbre en los reflectores. Fede no era solo un rostro bonito ni un pasajero de tendencias. Era el chico de Mar del Plata que se plantó ante la cámara con la mezcla exacta de barrio, disciplina y hambre escénica. Llegó a México convencido de que aquí, por fin, su voz encontraría eco. Ese eco ya se estaba formando. Productores atentos, audiencia curiosa, colegas que lo celebraban. Y sin embargo, la noche lo sorprendió en movimiento, dentro de un vehículo que avanzaba por el anillo periférico, cuando un ataque en cuestión de segundos convirtió la expectativa en silencio. Antes de partir dejó señales de un presente luminoso, historias en redes, ensayos, planes cruzados con el nombre de Las estrellas bailan en hoy, y el cariño de quienes compartían escena y vida con él. Esa ternura pública, mensajes que dicen, siempre serás mi persona favorita, se volvió el espejo roto de una promesa interrumpida. A partir de aquí, vamos a reconstruir con respeto y precisión las últimas 24 horas de Fede, la ruta que lo trajo hasta Ciudad de México y las sombras que, quizá, lo venían siguiendo sin que él lo advirtiera, porque su despedida no fue solo un hecho, fue un enigma. Y los enigmas, cuando se cuentan bien, revelan verdades que el ruido quiere tapar. Ciudad de México, octubre de 2025. En medio del ruido de los autos, las luces de Televisa San Ángel y los sueños de tantos artistas que buscan su oportunidad, Fede Dorcas se movía como un forastero que ya empezaba a sentirse en casa. La capital lo había recibido con los brazos abiertos y con el vértigo propio de una metrópoli donde la fama puede aparecer de un día para otro. Fede no era ajeno a esa adrenalina. Sabía que cada mirada, cada cámara, podía cambiarle el rumbo de la vida. Venía de Mar del Plata, Argentina, con el acento cargado de mar y melancolía. Hijo único, criado entre la música y el esfuerzo, había aprendido desde joven que los escenarios no se conquistan con suerte, sino con horas, disciplina y hambre de sobrevivir. En su país, ya lo conocían por su estilo pop latino, por su presencia magnética y por esa mezcla de elegancia y barrio que lo hacía auténtico. Pero México era otra liga. El mercado más grande de habla hispana, el territorio donde los artistas argentinos sueñan con dejar huella. Y Fede lo estaba logrando. Su entrada al programa Las estrellas bailan en hoy era mucho más que una participación televisiva. Era su pasaporte al reconocimiento continental. Los productores lo veían como una figura prometedora, un rostro fresco capaz de conquistar tanto a la cámara como al público femenino. En los pasillos de Televisa, los rumores decían que su debut en pantalla sería inminente. Incluso había quienes afirmaban que su historia recordaba a la de Cristian Chávez o Pablo Montero en sus comienzos, una mezcla de juventud, encanto y cierto misterio. El día de su muerte, 9 de octubre, comenzó con normalidad. Ensayó junto a su compañera de baile, Mariana Ávila, una joven actriz y modelo con quien mantenía una amistad cercana. Ambos compartían risas, rutinas y el nerviosismo de los que están a punto de presentarse por primera vez ante millones de espectadores. Testigos aseguran que Fede se despidió del foro con energía, que hablaba de grabar contenido para redes y que planeaba una cena después del ensayo. Nadie notó en su mirada señales de preocupación o miedo. Sin embargo, el destino tenía otro guión preparado. Esa misma tarde, alrededor de las 17 horas,
Fede se subió a su camioneta para dirigirse a su departamento. En las cámaras de seguridad se observa cómo avanza tranquilamente por el anillo periférico, una de las avenidas más transitadas y peligrosas de la capital. Minutos después, dos motociclistas se le acercaron por el costado izquierdo. Un disparo, luego otro, y el silencio. El vehículo se detuvo sin control, chocando levemente contra la acera. Los agresores huyeron sin llevarse nada, ni el reloj, ni la cartera, ni el celular. Esa precisión, esa frialdad, despertó la sospecha inmediata. ¿Fue un ataque dirigido? Las autoridades lo describieron primero como un intento de robo, pero pronto, los detalles se desmoronaron. No hubo forcejeo, no hubo rastro de hurto, solo un objetivo: él. El nombre Fede Dorcas comenzó a ocupar titulares. El joven artista argentino asesinado en México. La promesa truncada del pop latino. El misterio del crimen en periférico. Los fans, entre el dolor y la rabia, inundaron las redes con mensajes de despedida. La noticia se extendió con velocidad viral. En Argentina, los medios recordaban su paso por programas locales. En México, se multiplicaban los homenajes improvisados, los fragmentos de sus entrevistas, los videos donde hablaba de sus sueños. La prensa comenzó a preguntar, ¿por qué alguien querría matar a Fede Dorcas? No era un político, ni un empresario, ni un hombre con enemigos visibles. Era un artista joven, sin escándalos públicos conocidos. Y sin embargo, en la ciudad donde todo brilla y todo se olvida, la muerte de un extranjero siempre deja una estela de dudas. Esa noche, los estudios de Televisa quedaron en silencio. En el foro donde debía debutar, el foco principal se apagó. Nadie volvió a ensayar. Y mientras el cuerpo de Fede era trasladado al anfiteatro, su nombre ya se convertía en una leyenda urbana, el argentino que llegó a cumplir un sueño y terminó atrapado en un misterio que nadie quiere resolver. El ascenso de Fede Dorcas fue rápido, casi cinematográfico. En pocos años pasó de cantar en bares de Mar del Plata a posar para revistas en Buenos Aires y grabar videoclips con estética profesional. En su voz había algo que recordaba a los primeros intérpretes de pop latino de los 2000, melódico, romántico, pero con una energía callejera que lo hacía distinto. Su presencia en redes sociales lo impulsó aún más. Sabía cómo mirar a la cámara, cómo provocar emociones y cómo contar su historia sin necesidad de demasiadas palabras. A mediados de 2022, sus seguidores comenzaron a multiplicarse. Fede entendió que ya no bastaba con publicar música, había que construir una marca personal. Así nació su alter ego artístico, El Príncipe, una figura de elegancia y rebeldía que combinaba la moda con el ritmo urbano. En cada foto, en cada entrevista, proyectaba una confianza que apenas ocultaba la vulnerabilidad de quien se sabía todavía un soñador. Esa dualidad, seguridad y fragilidad, se convirtió en su sello. Cuando recibió la invitación para viajar a México, lo consideró una señal. México es la meca de la música latina, le decía a un amigo. No era solo una oportunidad laboral, era el salto definitivo hacia la internacionalización. Empacó sus trajes, sus cuadernos de letras, y con la sonrisa de quien parte a conquistar un destino, subió al avión sin imaginar que no regresaría. En México, Fede se adaptó rápido. Grabó sesiones acústicas, concedió entrevistas a medios digitales y comenzó a frecuentar los círculos de artistas jóvenes que, como él, vivían entre el glamour y la incertidumbre. En Televisa, todos coincidían en lo mismo. Tenía algo que atrapaba: carisma, humildad y una mirada melancólica que parecía esconder más historias de las que contaba. Uno de los productores lo definió así: tiene esa luz que no se enseña, se trae de nacimiento. Pero detrás de esa luz también había sombras. Fede era reservado con su vida privada. Evitaba hablar de relaciones, de familia, de pasado. Sus compañeros lo notaban pensativo, como si llevara consigo un peso invisible. Algunos decían que estaba cansado, otros que la presión de los ensayos y el ritmo de la ciudad le resultaban abrumadores. México puede ser tan generoso como cruel con los recién llegados. Y Fede lo estaba aprendiendo a la fuerza. El 5 de octubre, 4 días antes de su muerte, publicó un mensaje en redes que hoy suena premonitorio. A veces uno tiene que alejarse de todo para entender que vale la pena. Nadie lo tomó como advertencia. Era el tipo de frase que los artistas usan para inspirar, no para alertar. Sin embargo, al mirar en retrospectiva,
Esa frase se convirtió en el eco de un alma inquieta. Durante los últimos ensayos, quienes estuvieron cerca aseguran que Fede se mostraba concentrado, pero más callado que de costumbre. Revisaba su celular constantemente. Recibía llamadas que prefería atender en privado. Una maquillista recordó que, el día anterior, le preguntó si conocía algún lugar tranquilo donde desconectarse un fin de semana. Parecía querer escapar, aunque no decía de qué. La noche anterior a su asesinato, Fede cenó con un pequeño grupo de amigos en la colonia Roma. Reían, hablaban de música y de futuros proyectos. Él prometió que su próximo sencillo lo grabaría con productores mexicanos. Quería mezclar el acento argentino con el beat urbano del norte. Les dijo, el futuro está acá. However, the end of the people of the force of field, people of the forces, not is becoming down. Era optimista, pero también consciente de que el éxito trae consigo miradas incómodas. Había recibido mensajes anónimos por redes, críticas que pasaban de la burla al odio. Cuando la luz brilla demasiado, siempre hay alguien que quiere apagarla, comentó una vez en tono medio en serio. La mañana del 9 de octubre lo encontró en el set de grabación. Llevaba una camisa blanca impecable y una sonrisa nerviosa. Las cámaras registraron su última entrevista informal para el canal interno de Televisa. ¿Listo para brillar, Fede? Siempre listo, pero con los pies en la tierra, fueron sus últimas palabras ante una cámara. Esa tarde, el destino se encargó de escribir el epílogo. En plena avenida, su camioneta se detuvo tras los disparos. Los testigos contaron que todo duró menos de 10 segundos. Cuando la policía llegó, Fede ya no respiraba. En el asiento del copiloto estaba su mochila, con una libreta de letras y un colgante en forma de cruz. Ninguna de las pertenencias fue robada. La noticia cayó como una bomba en los medios. Las redes se llenaron de condolencias. Te arrebataron justo cuando estabas empezando, escribió una fan. Su compañera de baile, Mariana Ávila, rompió en llanto en un programa en vivo al día siguiente. Fede era luz, era alegría. No puedo entenderlo. Mientras tanto, los rumores crecían. Se habló de amenazas, de deudas, de un posible conflicto con alguien del entorno artístico. Ninguna versión fue confirmada, pero todas encajaban con la sensación de que su muerte no fue casual. La fiscalía anunció una investigación exhaustiva, pero hasta hoy, los resultados son un silencio que pesa tanto como su ausencia. Su ascenso, tan breve como intenso, terminó en una caída que no fue su culpa. Fede Dorcas no tuvo tiempo de envejecer en los escenarios ni de contar su propia historia, pero su huella, ese brillo de promesa interrumpida, sigue latiendo entre quienes lo conocieron. En su voz quedó suspendida una pregunta sin respuesta. ¿Cuánto puede brillar una estrella antes de que la oscuridad la reclame? La muerte de Fede Dorcas sacudió a México y Argentina como un relámpago en plena madrugada. En cuestión de horas, las redes se llenaron de hipótesis, videos de cámaras de seguridad y titulares que parecían competir por quién ofrecía la versión más estremecedora. Pero detrás del ruido mediático había una verdad más densa, más triste y quizá más humana. Fede no era solo una víctima de la violencia urbana, sino también del sistema que alimenta y devora a los sueños cuando más brillan. Los primeros informes de la policía hablaban de un intento de robo, una versión que se desmoronó casi de inmediato. Los agresores no se llevaron nada. Las cámaras de seguridad captaron cómo la moto se acercó, cómo uno de los atacantes bajó la velocidad y disparó con precisión quirúrgica, directo al conductor. Fue un ataque planificado, ejecutado con calma, sin palabras, sin error. No fue un robo, fue una ejecución. En las horas siguientes, Televisa suspendió grabaciones, y el nombre de Fede se convirtió en tendencia global. En Argentina, la prensa hablaba del argentino asesinado en México, y en los foros digitales comenzaron a circular versiones inquietantes, que Fede había recibido amenazas, que estaba involucrado en un conflicto entre representantes artísticos, que había rechazado una propuesta contractual que no le convenía. Ninguna de estas teorías fue confirmada, pero todas coincidían en una cosa: alguien no quería que siguiera adelante. Su círculo más cercano, sin embargo, habló de otro tipo de sombra: la soledad del artista extranjero. En México, Fede vivía solo, en un pequeño departamento alquilado en la colonia del Valle. No tenía familia directa en el país, y aunque muchos compañeros lo admiraban, pocos lo conocían de verdad. En las últimas semanas, había confesado sentirse agotado. A veces,
La fama llega más rápido que los amigos, escribió en un mensaje que compartió solo con un contacto de confianza. Su teléfono, cuando fue revisado por las autoridades, contenía decenas de mensajes sin leer. Algunos, provenientes de números desconocidos, con tono hostil o amenazante. La investigación nunca reveló el contenido completo, pero filtraciones periodísticas hablaron de frases como «ya sabes lo que hiciste» o «te advertimos». Era evidente que Fede había estado bajo algún tipo de presión. Una semana antes del crimen, un conocido empresario musical lo había contactado para ofrecerle un contrato exclusivo con cláusulas abusivas. Fede, según sus allegados, se negó. Quería mantener su independencia, seguir componiendo y controlando su imagen. «No quiero ser propiedad de nadie», dijo en una reunión informal. Esa decisión, valiente pero riesgosa, podría haberle costado caro. Los investigadores también descubrieron algo más. Su auto había sido seguido en al menos 2 ocasiones previas por la misma motocicleta negra que aparecería la tarde del 9 de octubre. Las cámaras de vigilancia de días anteriores confirmaban la coincidencia, pero cuando la prensa pidió explicaciones, el caso fue declarado bajo reserva. Desde entonces, nada más se supo oficialmente. Mientras tanto, los amigos de Fede organizaban vigilias en su memoria. Afuera de Televisa San Ángel, decenas de jóvenes dejaron flores, velas y carteles con su rostro. En Argentina, su madre, entre lágrimas, declaró ante los medios: «Mi hijo fue a México a cumplir un sueño, no a morir». La televisión mexicana, que tantas veces había elevado figuras al estrellato, ahora debatía su tragedia. Algunos programas insinuaban que su muerte tenía otros motivos. Otros, más sensacionalistas, hablaban de ajustes de cuentas. Pero quienes lo conocían, sabían que Fede nunca había tenido vínculos con el crimen ni deudas sospechosas. Era simplemente un artista en ascenso. El verdadero clímax emocional de esta historia no está en los disparos, sino en lo que vino después: el vacío, el silencio en su cuenta de Instagram. Los videos que quedaron colgados, mostrando una sonrisa congelada en el tiempo. La última historia publicada, con música de fondo y una frase: «Hoy puede ser el gran día». Lo fue, pero no como eu imaginaba. En Argentina, los medios comenzaron a construir su mito. Se publicaron homenajes, recopilaciones de su música, entrevistas antiguas. Las radios locales volvieron a emitir sus canciones. De repente, Fede Dorcas, que aún luchaba por hacerse un nombre, se convirtió en símbolo de una generación de artistas jóvenes que buscan brillar en un mundo que no perdona la vulnerabilidad. Y en México, la calle donde cayó su vehículo se transformó en un altar improvisado. Velas, flores y mensajes escritos a mano. «No te conocí, pero tu historia me duele. Que tu luz no se apague, príncipe». En ese rincón urbano, bajo el ruido del tráfico, nació algo que ni las balas pudieron borrar: el respeto de quienes entendieron que la vida de Fede fue breve pero intensa, que su voz, aunque silenciada, sigue resonando en quienes alguna vez soñaron con algo más. La oscura verdad, entonces, no es solo quién lo mató, sino por qué un sueño tan puro tuvo que acabar de esa manera. La respuesta no está en los informes ni en las teorías, sino en la mirada de un joven que, incluso sabiendo los riesgos, se atrevió a brillar. Y en ese atrevimiento, quizá, estaba escrita su condena. En el último momento, creemos que la historia de Fede Dorcas va más allá de una nota roja o un caso sin resolver. Su tragedia representa algo más profundo: la vulnerabilidad del artista moderno frente a un mundo que exige brillo constante, pero no ofrece refugio cuando las luces se apagan. Fede era el reflejo de una generación que crece creyendo que la fama equivale a felicidad, sin imaginar que detrás del reconocimiento también se esconden la presión, la soledad y, a veces, la amenaza. En cada publicación suya había esperanza, pero también una necesidad de ser visto, comprendido, validado. El sistema de la fama actual no da tregua: hoy te celebra, mañana te olvida. Y en ese intervalo tan breve como cruel, muchos pierden el equilibrio. Su muerte, envuelta en misterio, nos deja con una pregunta incómoda: ¿cuánto vale una vida cuando se convierte en noticia? Los medios explotaron su nombre, su imagen, su sonrisa. En menos de 24 horas, Fede pasó de ser un joven prometedor a ser un caso viral. Todos querían su historia, pocos querían su verdad. Y es ahí donde debemos detenernos.
porque la verdadera tragedia no está solo en el crimen, sino en la indiferencia que lo siguió. El expediente quedó abierto. Los culpables nunca fueron identificados, y su nombre terminó diluyéndose en el océano digital donde la atención dura lo que un clic. Su luz se apagó en una ciudad que ve morir a muchos, pero olvida demasiado rápido. Como canal, nos duele esa velocidad del olvido. Por eso contamos estas historias, porque detrás de cada titular hay un ser humano con sueños, familia y miedos. Porque recordar también es una forma de justicia. Fede no fue un número más. Fue un chico que llegó a México con una maleta llena de ilusión, que creyó en la música, en el baile, en el amor, y aunque su destino fue interrumpido, su esencia aún inspira a quienes, como él, buscan un lugar bajo el sol. A veces, contar lo que ocurrió no basta, hay que decir lo que significó. Y lo que significó Fede Dorcas es la persistencia de la esperanza en medio del caos. Un joven que, incluso en sus últimos días, hablaba de futuro, que planeaba grabar una canción nueva, que repetía que todo pasa por algo. Tal vez tenía razón. Tal vez su partida sirva para recordar que la fama no siempre protege, y que el brillo más hermoso también puede ser el más frágil. En el último momento, no glorificamos la tragedia, la comprendemos. Y la historia de Fede es un recordatorio de que la vida de una estrella no termina cuando se apaga su luz, sino cuando dejamos de mirar hacia el cielo donde alguna vez brilló. La noche volvió a caer sobre la Ciudad de México, y con ella, el silencio. El tráfico siguió su curso, los reflectores del foro se encendieron para otros artistas, y la vida continuó, como siempre. Pero en algún rincón de esa avenida donde Fede Dorcas perdió la suya, aún queda un rastro de lo que fue, una flor seca, una vela apagada, una nota escrita a mano que dice, «Gracias por brillar. She said became all we lost». Hay muertes que se olvidan y otras que se quedan flotando en el aire, como si se negaran a aceptar el final. La de Fede pertenece a estas últimas, porque más allá de la investigación, de las teorías y del misterio, lo que sobrevive es la sensación de que algo quedó inconcluso, un sueño que no alcanzó a desplegar sus alas, una canción que se detuvo antes del estribillo. Si uno observa sus videos, sus gestos, su manera de sonreír ante la cámara, hay una energía difícil de describir, la de alguien que aún no había dicho todo lo que llevaba dentro, y quizás por eso su historia duele tanto, porque nos recuerda que el talento no siempre tiene tiempo, y que la vida caprichosa y breve no espera a que uno esté listo para brillar. En Mar del Plata, su madre conserva los cuadernos donde Fede escribía letras de canciones. En una de ellas, fechada semanas antes de viajar a México, se puede leer: «Si un día no vuelvo, que mi voz lo haga por mí». Esa línea, que parece escrita por un destino adelantado, hoy suena como despedida y legado al mismo tiempo. Cada generación tiene sus ídolos, y cada país tiene sus heridas. La de Fede Dorcas une ambas cosas, el ídolo joven y la herida abierta. No se trata de llorar su partida, sino de entender lo que representa, la fragilidad del sueño en un mundo que no protege a los soñadores. Quizás, en algún lugar del cielo de la capital, todavía resuena aquella melodía que él tarareaba en los ensayos. Quizás, como toda estrella que cae, su luz no desapareció, solo cambió de lugar. Y mientras haya quien lo recuerde, Fede Dorcas seguirá bailando, en silencio, entre las sombras y las luces de su último momento.